Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, América del Sur, mitad del mundo, desde donde están saliendo estos videos. Y agradecidos, como siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. No todos los que terminaron el miércoles pasado, no todos llegaron a este miércoles. Muchos quedaron por el camino. Se dice que más de 150,000 personas mueren diariamente a nivel mundial. Más de 150,000 personas mueren diariamente. Entonces, ¿cuántos quedaron que ya no tuvieron la misma oportunidad que tengo yo y tienen ustedes también? Estar entre los vivos y poder tomar decisiones todavía. Porque nos estamos jugando una eternidad, es lo que siempre estoy insistiendo. Es una eternidad la que nos está esperando y muchas veces la gente está confiada en que como yo no le hago mal a nadie, como yo no tomo, no fumo, no peleo, no robo, no miento y un poco de mentiras, porque eso no es así. Y están confiados a una eternidad en lo que ellos hacen o dejan de hacer, cuando la clave para la eternidad es confiar en lo que Cristo hizo allá en el Calvario y lo que dijo en la palabra. Ahí está anclada toda mi esperanza. Pero no es lo que yo hago, eso no sirve de mucho. Venimos hablando en cuanto a la ley, la bendición tremenda de que Cristo el Señor haya cumplido la ley. Era el único que la podía cumplir, porque Él es el único que tiene esa santidad y tiene todos los requisitos que un Dios santísimo demanda. Pero como no entendemos mucho, por eso no somos agradecidos y pensamos que todo como que depende de nosotros y que esa salvación nos la hemos ganado, que lo que Cristo hizo por nosotros es porque merecíamos o alguna cosa. Es la idea que yo saco de algunas personas con las que yo hablo. Pero olvidémonos, esto es un regalo de Dios, esto es una gracia, es un favor que nadie merece ni puede hacer nada para merecer la salvación. Si uno pudiera hacer eso para salvarse o que hubiera otro medio posible de salvación en las Escrituras, Cristo no había muerto. Pero si murió, cerró todos los caminos, todos los atajos que nosotros tenemos, todos esos puentes que usamos para llegar a Dios. No es así. Entonces, si Él vino a cumplir la ley, solo los que logramos entender algo de esto, agradecemos inmensamente a Dios que haya cumplido la ley, porque de lo contrario ningún ser humano se podía justificar delante de Dios o presentarse inocente delante de Dios. Así que esto es muy, muy importante y espero que si ustedes no leen y todo, pues traten de entender un poco esto para que seamos agradecidos del Señor. Esto que hablé hace 8 días y estoy hablando hoy también, que espero que logre salir ya puntual el miércoles y el domingo. Ustedes oren por nosotros porque a veces no es tan sencillo las cosas, tenemos aquí problemas. Ya les conté qué nos pasó. Se robaron la computadora y hemos tenido un poco de problemas. Entonces, esto para los que no sabían ni no han escuchado ni nada, pero es para que nos entiendan. Pero tratamos por todos los medios posibles de que esto les llegue a ustedes, porque yo sé que lo necesitan. Aunque no lo entiendan ni nada, un día lo entenderán, porque la misión del Espíritu Santo es enseñar, recordar y guiar a toda la verdad. Esto va quedando y un día Dios se lo va a recordar, el Espíritu Santo.
Así que esto es muy importante y hoy hablaremos nuevamente en cuanto a la ley, que usted entienda esos 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés, ninguno los pudo cumplir, solamente Cristo. Y si yo entiendo eso, pues más agradecido de Cristo estoy. Y con más ganas le sirvo y comparto estas cosas, porque estas son buenas noticias para todos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos nuevamente a usted con un corazón agradecido, Señor, pero cómo no, por todas esas cosas que ha hecho, habernos sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es lo máximo que puede pasarnos, aunque no lo entendemos. Si un día usted nos mostrará, ustedes iban para este sector o para este sitio, y nos mostrara para dónde íbamos y qué fue el cambio que hizo por nosotros al creerle, ser bautizados y recibir el Espíritu Santo y ser llamados hijos de Dios. Son cosas extraordinarias que nuestra mente finita no puede entender mucho. Como le digo, Señor, ni siquiera sabemos con quién nos estamos entendiendo aquí. Un Dios tan grande que hizo el mar, solamente ver el mar es algo extraordinario. ¿Y cómo será aquel que lo hizo? Y lo hizo para que nosotros le temamos, porque no es cualquiera el que hizo eso. El que uno mira hacia arriba en la madrugada, lleno de estrellas el firmamento, y a todas llama por su nombre, innumerables. Señor, cuán grande es su nombre en toda la tierra. Y sin embargo, se humilló tanto que se hizo uno de nosotros. Pues en el Salmo 113 dice que usted se humilla al mirar la tierra, al mirar los hijos de los hombres, solo al mirarlo. ¿Cómo es esto de hacerse uno de nosotros? Como dice en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, se humilló a sí mismo haciéndose uno de nosotros. Eso fue una humillación tremenda, tener que hacerse uno de nosotros para podernos liberar y pagar la deuda de la ley y podernos justificar y resucitar y todas estas cosas. Extraordinario, Señor. Y gracias por la palabra que nos dejó, que no nos ha dejado a nuestra propia imaginación. Y a pesar de todos, hablamos idiomas diferentes. Es tremendo lo que se está haciendo, pero ayúdeme, Señor, y como siempre, que el Espíritu Santo sea el Maestro, que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 15, para ver que tengamos una pequeña idea de lo que es la ley. Aquí es en cuanto al cuarto mandamiento, que es el día de reposo, según Éxodo capítulo 20. Pero, ¿qué pasó con alguien que violó un solo punto de la ley? Él se hace culpable de todo, es lo que dice en Santiago. Pero dice acá en Números capítulo 15, versículo 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, porque en ese día era reposo absoluto. Para hombres, mujeres, animales, esclavos, todo el mundo descansaba. Porque por eso no caía maná el día sábado, sino que de lunes a jueves cogían una porción, lo del día. El viernes, dijo el Señor, cojan doble porción para que tengan el sábado y prepárenlo, porque el sábado no deben prender fuego ni nada, sino descanso. Así que de lunes a jueves algunos cogieron doble porción, haciéndose los vivos ahí, y esa otra porción se llenó de gusanos, dice la palabra. Pero el viernes cogían doble porción para el día de reposo, tener ya toda la comida preparada, pero no pasaba nada.
todo es como dice el Señor. Pero resulta que todo esto se hacía, cojan doble porción de maná para que ustedes no tengan que salir y violar el día de reposo, porque esto es una sentencia de muerte, lo que hay cada 8 días. Así que vuelvo a leer el versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y esto es prohibido. Yo logro entender algo de esto del día de reposo, porque esta era gente que caminaba de día y de noche. No eran como nosotros, que nos estamos cansados de descansar. Ellos caminaban, por eso la columna de nube los cubría durante el día, los protegía del sol, y de noche la columna de fuego que alumbraba y abrigaba y todo esto. ¿O de no para qué? Versículo 33. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Cogieron al hombre que estaba recogiendo leña y se los trajeron a Aarón y a Moisés y a toda la congregación. Este hombre estaba recogiendo leña. Y yo no sé si tuvieron que irse también, salir para agarrarlo y traerlo, no sé cómo harían. Versículo 34. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y a pesar de que todavía no había una sentencia de muerte, que el que violara el día de reposo muera irremisiblemente, sin embargo, aquí no le pasaron por alto. Esta es la ley. Y lo metieron en la cárcel porque todavía no había sido declarado cuál era el castigo para una persona que violara el día de reposo. Por eso la ley es un ministerio terrible, como vamos a ver algunos versículos por ahí. Versículo 35. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Pero como les dije, a pesar de que todavía no había una sentencia, no se había declarado nada que se le haría, vea, si ustedes salen en día de reposo a recoger leña o a recoger maná, alguna cosa que salgan, morirán. Y a pesar de que no se les había advertido, no se le pasa por alto. Esta es la ley. Y lo apedrearon, que lo apedrearan fuera de la congregación. Versículo 33. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Impresionante. Esto es que entendamos un poco de lo que es la ley. La ley no va a justificar a nadie. A este hombre no lo justificó para nada. La ley no pregunta por qué salió. ¿Cuál era el problema que tenía que usted tuvo que salir a recoger leña? Tal vez él diría un enfermo y hacerle un agua, o íbamos a calentar la comida, alguna cosa, pero en ese día no se podía prender fuego. Hoy se hace de todo. Ninguno está guardando un día de reposo como tenían que guardarse acá. Entonces lo sacaron, lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Esto es como para que la gente tema y piense que la ley no va a justificar a nadie. Si en este tiempo la gente está tratando de guardar la ley, porque sé que hay algunos que tratan de guardar la ley y están guardando el sábado y todo, y de esto he hablado bastante, pero a mí me gusta martillar porque esto es muy importante. Tener esa libertad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y por qué seguimos ahí? Cristo pagó por la libertad nuestra para que ya no estemos bajo el yugo de esclavitud, como se está bajo la ley. Entonces entendamos,
Ninguno preguntó ni nada. Yo a veces pienso lo que dice en Lucas, en el caso del hijo pródigo que se fue. Malgastó todo, regresó, y la ley es muy diferente a lo que es la gracia. Allá aquel hombre que fue y desperdició todo, regresó a su padre, y su padre, movido a misericordia, dijo: pónganle un vestido nuevo, calzado en sus pies, anillo en sus manos, y maten el becerro gordo, porque mi hijo era muerto y ha vivido, se había perdido y ha sido hallado, y todo esto. Qué distinto cuando la ley dice: quítese las sandalias, porque donde está parado es tierra santa, allá pónganle zapatos nuevos. La gracia es una bendición tremenda, pero si la cambiamos por la ley nos metemos en problemas. Este es un yugo, y a veces en el Nuevo Testamento se tuvo problemas con esto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, miremos un momentico lo que pasó acá. Hechos capítulo 15. Porque los judíos y gentiles iban creyendo, pero los judíos le decían a los gentiles: ustedes son salvos por gracia, pero tienen que guardar la ley de Moisés. Entonces no se pueden mezclar las dos cosas. O es por gracia o es por obras, pero no se pueden mezclar las dos cosas. Dice en Hechos capítulo 15, leamos desde el 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y esto fue una lucha para el apóstol Pablo, tratar de sacar estas cosas y que no mezclen las dos. O es la ley o es la gracia, pero no se pueden mezclar. Versículo 2, estoy en Hechos capítulo 15. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Esto trajo muchos problemas, y tratar de meter la ley, porque aquí en el libro de los Hechos se está pasando de la ley a la fe, y de las obras a la gracia, y no fue sencillo. Hoy para nosotros es sencillo, y a pesar de que tenemos todo escrito, algunos están mezclando las cosas. Una vez me dio alguien un folleto. Estábamos en una ceremonia, un matrimonio, y alguien se acercó y me dijo: pastor, tenga este folleto. Decía ahí: la salvación es por gracia, pero la ley. Hacía la pregunta. Pues si es por gracia, ya no es por la ley o por las buenas obras, y si es por buenas obras, ya no es por la gracia, sino que es una desgracia donde mezclemos estas cosas. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Para los gentiles fue una bendición, pero los judíos no aceptaban esto. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y estas mezclas eran un problema. Habían creído en la gracia de Dios, pero tienen que cumplir la ley. Y la cosa no era así. Versículo 6. Pedro, aquí va a hablar Pedro: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar o hemos podido guardar? ¿Por qué les ponen un yugo? Porque la ley lo que hace es esclavizar, como un buey que le colocan el yugo en la nuca y lo esclaviza, y ya no puede hacer lo que quiere, sino que a caminar y a trabajar. Entonces dice, ¿para qué van a exigirle a los gentiles o colocarles un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros, ni nadie ha podido llevar o ha podido cumplir? Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, que por la gracia, no por la ley, seremos salvos de igual modo como ellos, que ellos. Pero esto era un problema. En Gálatas capítulo 1 del 6 al 9, Pablo también tiene otro problema allá. Pero bien, vamos a ir viendo por acá algunos versículos para que entendamos lo que es de la ley o recordemos, porque esto ya salió en una ocasión. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley lo que hace es dejar con la boca cerrada. No hay argumentos, no hay excusa, no hay pretexto, no hay nada. Cierre. Es como veo a veces que cogen un delincuente y la policía le dice: tiene derecho a mantenerse callado y toda palabra que usted hable será usada en su contra. La ley es así. Nos dejó con la boca cerrada y todo el mundo bajo el juicio de Dios. Entienda lo que hizo Cristo al cumplir la ley por nosotros. Es abrirnos una puerta de esperanza y pasarnos a la gracia. Esto es extraordinario. Yo lo que busco con esto es que usted entienda y sea agradecido de todo lo que el Señor ha hecho y en gratitud por lo menos sírvale, y si no, su vida que sea un testimonio vivo también para los demás. En el mismo Romanos capítulo 3 versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces decimos, ¿para qué? Si la ley no va a justificar a nadie, ¿para qué estamos tratando de guardar? Que el sábado, que aquello, que para acá, cogiendo una, y el que infringe uno se hace culpable de todo acá. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Me gusta lo que dice Pablo por acá en Gálatas capítulo 2 versículo 21. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras dice: si uno se pudiera justificar por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Así que Él, que es un irreprensible de la ley, dice: no desecho la gracia. Cuando la entendió, fue el descubrimiento más tremendo para él y para mí, porque esto para mí fue muy importante, lograr entender la diferencia entre la gracia y la ley. Y lo que hace la ley, que no... Es que el problema de la ley es ya que estamos, voy a leerle aquí en Romanos capítulo
capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Leamos desde el 1. Romanos capítulo 10. Lo que escribe Pablo aquí es muy importante. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oraba por la salvación de su pueblo, de sus hermanos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Procurando establecer su propia justicia, que yo no le hago mal a nadie, que no soy como los demás hombres, ladrones, drogadictos, borrachos, de todo. Procurando establecer su propia justicia. Yo no le hago mal a nadie, más de medio mundo está aquí. Y por esa autojustificación no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios que es por medio de la fe y no por buenas obras. 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley termina para todo aquel que le cree a Jesucristo. Cree, es bautizado, recibe el Espíritu Santo, es adoptado y un montón de cosas que se vienen. Y es justificado porque dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, para poderlo justificar por medio de la fe. Versículo 5. Este es el problema de la ley, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El que haga, porque la ley no es de fe, sino de obras. El que haga esto vivirá por eso. Y si no lo hace, morirá por eso. Es un ministerio de muerte. Esto no justifica nada. Entonces, mire la diferencia. También nos dice en Gálatas 3:12. Vamos a irnos a Gálatas un momentico y leemos acá lo que nos dice. En el capítulo 3, o leamos primero el capítulo 2, versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y mire que para podernos justificar, no solamente tuvo que cumplir la ley, sino morir y resucitar. Capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si es que usted guarda, pongámosle, el día de reposo, vivirá por eso. Pero si lo viola y sale a buscar leña el día de reposo, muerte. Y esto es una sentencia de muerte que hay cada 8 días en el caso del sábado. Es tremendo. No matarás, y todos estos mandamientos, los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Y para todos
hay su castigo. Dice el versículo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El bendito hecho maldición. Dios hecho hombre. Dios siendo rico se hace pobre para enriquecernos con su pobreza. Hizo cosas extraordinarias que nosotros no sabemos ni entendemos y por eso somos así, que no lo tomamos tan en serio, sino muy vagamente. Pero vea cuántos beneficios hemos tenido acá nosotros. Y aquí en 2 Corintios capítulo 3, voy a leer desde el versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de la fe, de la gracia, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y seguimos. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no nos será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, que es la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, que es la fe. Somos justificados por la fe. Versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, lo que perece, porque esto era temporal. Mucho más lo que permanece, y todo esto sigue hablando. Así que es un ministerio temporal, un ministerio de muerte, un ministerio de condenación. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Estas son cosas que nos ayudan mucho a nosotros lograr entenderle para ser agradecidos de Dios y estar confiados como un león en la gracia de Dios. Nos pasamos de tiempo. Pero bien, si el Señor lo permite, seguiremos y después veremos otros beneficios que vamos a recibir porque Cristo cumplió la ley. Y mientras tanto, permita Dios que encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.